intentaste absolutamente todo, intentaste solucionarlo por tu cuenta, intentaste encontrar las soluciones, intentaste quizás a través ya dentro del camino espiritual y haber aprendido muchas técnicas, intentaste cambiar continuamente esto que estaba ocurriendo, intentaste solucionarlo de todas las formas posibles y nada funcionó. ¿Por qué? Bienvenido, bienvenida pequeño, pequeña, gigante al día 8, donde hablamos de cuando nada parece funcionar. Y esto toca una fibra de la historia que he trascendido, bueno, a lo largo en realidad de... Perdón, creo que les estaba haciendo ruido. A lo largo en realidad de todos estos 30 días, son todas cosas que he atravesado y he trascendido, unas que reconozco con más facilidad, otras que no, pero esto de cuando nada parece funcionar, sí cales profundo en ese lugar. Vamos a hablar un poco de todo esto. Algo que hay que observar y ser muy finos es que hemos intentado buscar la solución externa continuamente, la salvación desde afuera, la salvación a través de una técnica, la salvación. Hemos buscado quizás la sanación continuamente sobre ciertas circunstancias. Y esa búsqueda de sanación, más que ser impulsada desde un lugar de poder, es de un lugar de fuerza y resistencia, porque nos estamos resistiendo a cómo son las cosas hoy y a las sensaciones y lo que estamos atravesando. Al ego no le gusta perder el control, al ego no le gusta atravesar la incomodidad, ir hacia lo desconocido. Entonces, no estamos dispuestos realmente a soltar el verdadero conflicto y a veces estamos tan perdidos y entretenidos afuera pensando que estamos haciendo algo útil que no miramos hacia adentro. Entonces hiciste todas las técnicas, leíste 1000 libros, tenés un montón de información, pero nada parece haber cambiado. No estamos dispuestos a atravesar la incomodidad, no estamos dispuestos a atravesar esas sensaciones que se nos despiertan ante las circunstancias que tenemos en la vida. Y a veces la solución del problema está en dejar ir la energía a través de la pregunta. ¿Qué pasa si no soluciono esto? Y permitir que se te despierte. Sentirlo, observarlo. O sea, permitir que la sensación se despierte, observarlo, no etiquetarlo, no juzgarlo, no intervenir. En el caso de haber hecho todo, porque hay personas que permanecen en el meditar, permanecen en el dejar ir y es una evitación a la verdadera incomodidad que está en el hacer. Pero si estás acá, muy probablemente lo que hayas hecho es hacer continuamente para solucionar y no haberlo logrado. ¿Pero por qué? Porque te estás relacionando desde un nivel de conciencia negativo, estás yendo en contra de la vida, porque estás yendo en contra de la voluntad de la vida, porque estás yendo en contra también de tu naturaleza, porque no estás permitiendo que la vida se exprese a través tuyo, porque estás intentando solucionar desde vos y no a través de vos todo esto, y es que no nos estamos corriendo del medio y no estamos dispuestos a renunciar el control, el jugo de querer encontrar la solución, también el orgullo de atravesar el camino, de encontrar la solución para realmente permitir que la solución se revele sola. Hay veces que hay personas que no valoran que la solución aparezca o que las cosas se les solucionen por sí solas prácticamente, porque no tienen el orgullo de fui yo quien salió de esta situación e hizo todo lo posible para poder solucionar esta cuestión, o esta es mi historia y yo trascendí esto, cuando hay mucha identificación con tu historia, con el drama, con aquello que estás atravesando. O sea, al parecer todo tiene más valor a medida que más dolor atravesaste. Entonces, cuando nada parece funcionar, es momento de permitir que la vida pase a través tuyo y es momento de dejar de interferir y dejar de estar en el medio. No significa que dejes de accionar en el mundo. Eso es muy importante. No significa que si vos decidís tener un acto de rendición ante las circunstancias, ante las sensaciones, ante los problemas, ante los sentimientos que estás teniendo el día de hoy, no significa que no hagas absolutamente nada más. No es blanco o negro, no es me rindo, no hago absolutamente más nada y que la vida solucione, pero no a través de mí. Va a ser a través tuyo que las cosas llegan y pueden verse como milagros externos o que surjan como decisiones y actos internos. Pero en la desesperación de una persona que lo ha intentado absolutamente todo,
no parece estar dispuesta a dar su momento y rendirse, porque eso figura como una pérdida. Figura como, y si yo no lo hago, está este orgullo, si yo no lo hago, entonces ¿qué? ¿Quién? Y no se dan cuenta que es a través de esa pregunta que esconde la energía. No necesitas responder la pregunta, necesitas abandonar esa energía que se despierta, el querer saber vos desde el lugar donde estás. Y también buscas la solución desde el nivel de conciencia donde estás, desde donde te estás relacionando con la cuestión. Esto también obviamente tiene mucho que ver con quién crees que sos vos, porque si tu valor está en el hacer, obviamente no vas a querer desistir en querer hacer porque pierdo valor y ¿quién soy yo si no estoy haciendo? Entonces es reconocer realmente la limitación, es reconocer realmente el origen del conflicto, que es interno y no externo, que no son las situaciones que están ahí afuera, sino que es este momento, esa sensación que estás huyendo, de la que estás huyendo y que estás intentando solucionar a toda costa. Te estás resistiendo a esa sensación. Y te juro que rendirte a la sensación de no saber, que rendirte a la sensación de no tener respuestas, que rendirte a la sensación de no tener soluciones, que permitir que la voluntad divina sea que se encargue, pero es entregarte de verdad, no parcialmente. Porque a veces decimos, sí, ahí voy, estoy entregada. Pero lo va a solucionar. Es estar dispuesto a renunciar a la idea de la solución. A veces es estar dispuestos a renunciar a la idea de la solución, de entregarnos plenamente a lo que está ocurriendo, de permitir reconocer que la vida sabe. Y es difícil el hecho de, estoy dispuesto a atravesar esto, aunque signifique. O sea, es dejar de aferrarse, estar apegados a que esa solución nos va a dar la felicidad, a que esa solución nos va a dar el bienestar, a que esa solución nos va a dar la seguridad. Estás muy aferrado acá y estás resistiéndote y huyendo demasiado a esto. Y si es verdad que tener fe no es en las garantías, es en la verdad, es en que Dios sabe. Y también es reconocer que si lo intentaste absolutamente todo y las cosas no se están dando, negro, hay algo que está pasando. O sea, si uno lo intentó por todos los medios posibles, continuamente, decime vos qué sentido tiene seguir accionando desde el mismo lugar. Pero bueno, está esto de no estar dispuestos a la incertidumbre, de no querer renunciar al control, de estar apegados a una solución, de estar apegados a una solución específica. Tenemos desconocimiento de un montón de cosas. En los tiempos, o sea, Dios nunca llega tarde. Ocurre en el tiempo que puede ocurrir, ocurre en el tiempo donde las circunstancias realmente están dadas y probablemente la solución que vos estás pidiendo al día de hoy no sos capaz de sostenerla. Seamos honestos. Si realmente se da lo que vos estás pidiendo, si realmente la solución aparece hoy, ahora, como vos estás, no la vas a poder sostener, vas a volver a lo mismo. O se va a manifestar en otro problema de la misma magnitud o quizás uno más grande, pero siempre con el mismo problema. Porque hasta que no cambies vos, la vida tampoco va a cambiar. Querer que la vida sea diferente cuando vos seguís siendo igual es una incoherencia enorme. También entendiendo que es desde dentro hacia afuera. Muchas personas entran en este camino, en el camino espiritual, creyendo que hay soluciones mágicas, que hay ideas mágicas, que hay técnicas mágicas y que esto es lo que brinda la felicidad y que no pasan dolor, que no pasan resistencias, que no pasan noches oscuras, que no experimenta la negra desesperación. Sí pasa, lo que pasa es que uno ya no se identifica con lo que les está pasando ni el resultado. Es momento de resignificar esto que es un aparente fracaso y un aparente error. Es permitir que se nos recontextualice la situación, es pedir que se nos muestre la verdad en la situación y una verdadera rendición. No una parcial, no de renuncio un poquito, pero en realidad estoy esperando a que pase lo mismo. Es reconocer el apego, es reconocer que creemos que algo externo, que eso a lo que estamos impulsando nos va a dar algo, nos va a dar valor, nos va a dar una salvación, nos va a dar satisfacción. Y es el hecho de evitar todo esto que está pasando al día de hoy. No sos lo que estás experimentando, no sos tus resultados. Solamente sos dueño de hacerlo lo mejor que lo puedas hacer con las herramientas que tenés al día de hoy. Es actuar desde hoy, desde quien sos ahora,
Reconocer que la verdadera fuente del conflicto fueron decisiones internas, la identidad con la que te estás identificando, que es producto también del desconocimiento, de la inocencia, de creer que esto era lo mejor. Hoy ya no sirve, hoy es momento de pasar algo más, y en ese pasar algo más es a la incertidumbre, es ese dar el salto. Entonces, pasémoslo en limpio, es observar, es renunciar a la solución, es renunciar a tener una respuesta, es permitir observar qué se nos despierta ante las preguntas de qué pasa si no se da, qué pasa si la solución no llega, o entregarnos a los peores escenarios que puedan pasar, y permitir que esa sensación esté, observarla, dejar de resistirnos, entender que es una sensación, que no buscamos modificarla, porque a veces uno en esa observación se pone a observar pero con la intención de que eso desaparezca. Eso no es rendición. En la rendición uno está bien si pasa y está bien si no. O sea, está bien si esto se da y está bien si no, porque a medida que uno libera, reconoce que no depende de la forma ni de la circunstancia externa para uno estar bien, que los resultados no lo definen y que uno simplemente es responsable de ser lo máximo que pueda hacer y lo mejor que pueda hacer. Y sé que esto es duro en las circunstancias donde más la supervivencia se despierta y donde también está este yo que soluciona y este yo que dependo de mí mismo, o cuando dependemos de otras personas. Realmente, te prometo, Dios sabe, pero si vos no te corres del medio negro no va a pasar absolutamente nada. Si vos seguís creyendo que tenés la solución, Dios no va a interferir con tu voluntad. Es la decisión que estás tomando, no te va a dar algo que no estés eligiendo. Y cuando uno se rinde y sigue esperando que la respuesta llegue, es simplemente el hecho de observarlo y dejarlo pasar. La solución llega de forma externa, a través de un otro, a través de un cambio de percepción, que ahí es cuando ocurre el milagro, un cambio de percepción interno. Permitimos que se recontextualice la situación, después de observar, pedimos asistencia para reconocer que nosotros, por nosotros mismos, no sabemos, que desconocemos realmente cuáles son los tiempos y cuáles son las condiciones que se tendrían que dar para que nosotros realmente vivamos eso que queremos vivir. Y es el hecho de entender que si uno no cambia internamente y que si uno no cambia, el resto no va a cambiar. Porque esto está alineado también a lo que vos crees merecer. Está alineado a tu identidad, que quizás se cree separada, que quizás se cree pequeña, que quizás cree que todo es limitante. Entonces también es trabajar eso, el autoconcepto, vernos de otra forma, anotar cuáles son las cualidades que esa persona tendría que tener para mantener o atraer la realidad que estamos pidiendo. Pero esto no viene con una solución mágica. Se cree que no se requiere un esfuerzo, que no se siente como esfuerzo cuando uno está dispuesto a abandonar lo pequeño por lo superior. Pero en un inicio el ego lo ve como que pierde y que no está dispuesto a soltar realmente todo esto, que no está dispuesto a soltar el control, que no está dispuesto al no saber porque cree que sabe mejor. La solución no viene desde donde se generó el problema. La solución vendrá desde otro nivel de conciencia. Entonces, observar, entregarnos a las sensaciones, pedir asistencia, de que se recontextualice. Te pido asistencia para recontextualizar toda esta situación. Sé que por mí mismo no sé, humildemente reconozco que desde esta percepción limitada no puedo encontrar la solución, porque toda percepción está alineada al nivel de conciencia y al nivel de conciencia a los pensamientos, que son impersonales. No te pertenecen, no tenés control, es impersonal. Entonces, todo lo que sea de color azul va a atraerlo de color azul. Estás en un nivel de conciencia azul, atraerás pensamientos color azul. Eso no está en tu control. Entonces, para verlo de una forma diferente es cambiar la percepción y el nivel de conciencia desde donde nos relacionamos. Es el hecho de reconocer que todo dolor proviene de la resistencia, que todo este dolor, que todo este sufrimiento proviene del resistirnos a cómo son las cosas, y entender que esa resistencia genera una contrafuerza
y pone las cosas más fuertes en su lugar. Ahí es cuando nos tenemos que correr del medio. Y por otro lado, empezar a trabajar cuáles son las cualidades que hoy podemos encarnar de esa persona que sostiene lo que estamos pidiendo. Y actuar desde hoy. Hoy, no cuando las cosas se den, hoy. Porque vas primero vos y después todo lo demás se acomoda. Entonces, imagínate siendo esa versión y fíjate que se despierta. Imagínate siendo esa versión en el contexto de hoy y fíjate que se despierta. Todo pensamiento que aparezca es entregado. Tiene que haber una disposición a atravesar esto que hoy genera lo que está generando, que es todo lo que ves alineado acá, y estos son simplemente decisiones que reflejan otros momentos, otros puntos del camino y que pueden cambiar de un día para otro si las condiciones están dadas, si el karma está alineado a eso, si es realmente el camino que te permite evolucionar de una mayor forma. Es dar un paso atrás y permitir que también la divinidad se encargue. Y entender que la divinidad sabe hacia dónde vas y entender que la divinidad sostiene, no como vos quisieras, no en los tiempos que vos quisieras, y eso es duro de aceptar. Independientemente del resultado final, no significa que Dios no haya actuado. No se trata de que las cosas se den como vos querés. Generalmente, cuando uno libera las resistencias y la negatividad, suele darse con facilidad. Hay otros casos en que por cuestiones karmáticas no se da, y esta es una vida de transición en donde uno libera el karma. Y eso no lo sabemos, solo somos responsables de ser lo máximo que podamos ser. Entonces, permitámonos sentir, dejémonos de resistir porque la hacemos más larga todavía. La solución no va a venir desde el lugar donde estás. Sobrepensar las cosas no te va a dar la solución. La solución va a venir probablemente de la calma y el silencio. Intuitivamente de repente vas a saber qué hacer, las acciones son dadas, pero si vos no dejás de interferir, si vos seguís metiéndote en el medio diciendo yo sé cuál es la solución, yo puedo generar la solución por mi propia cuenta, desde el mismo lugar donde se generó el problema, vas a seguir alimentando lo mismo. ¿Que se despiertan cosas cuando dejas de hacer, cuando dejas de intentarlo? Sí. ¿Que aparecerán los apegos? Sí. ¿Que aparecerán las creencias? Sí. ¿Que se revelará quién sos vos cuando las cosas no se dan y si los resultados no se dan? Sí. No significa que se manifiesten permanentemente, se van a expresar a través de sensaciones corporales. Observa tus sensaciones. Permanece. Comprometete. Dedícate. Hiciste todo lo demás allá afuera, no funciona. Lo único que no hiciste probablemente sea parar y atravesarlo. Hasta acá el día de hoy, pequeño y pequeña gigante. Espero que este video haya podido abrir la puerta a la verdadera rendición y a realmente ser conscientes de dónde está el conflicto y a realmente conectar con lo relevante y lo importante. Y nuevamente, ¿habrás hecho de todo? ¿Me vas a decir no quiero parar? ¿Es esto lo que generó aquello? Y probablemente lo único que nos has hecho es parar y observar y entregarte a las sensaciones. Decidí cómo vas a usar tu tiempo. Si vas a querer seguir intentándolo externamente, solucionando externamente, poniendo curitas en el exterior cuando el problema es interno, o vas a finalmente entregarte al interior y a eso que estás evitando, que está generando todo lo demás. En cierto punto, si tu intención es que se solucione, estás perdiendo el tiempo en algo que no funciona. Eso es duro de aceptar. Porque el ego dice, no, pero yo lo voy a conseguir, yo lo voy a lograr, o todos los pensamientos que se puedan despertar. Puedes utilizar tu tiempo para seguir jugando afuera, para seguir intentándolo afuera, o podemos realmente rendirnos a lo que está ocurriendo al día de hoy y entregarnos plenamente a lo que está ocurriendo al día de hoy sin intentar modificarlo. Repito, no significa que después no nazcan las acciones, no significa que después no lleguen las soluciones. Nadie dijo que no. De eso se encargará Dios, es lo único que te puedo decir. De eso se encargará la vida, la sabiduría de la vida.
Pero sí es muy importante la decisión que tomes vos, porque eso va a desarrollar todo lo demás. Te abrazo enormemente, pequeño, gigante, con todo el amor y la alegría que ya somos. Y nos vemos en el día 9.